En el amanecer gris del 19 de mayo de 1536, la Torre de Londres despertó con el sonido metálico de una espada siendo afilada. No era el hacha tradicional que esperaba en el patio, era una hoja francesa, traída especialmente desde Calais por orden de la propia condenada. Ana Bolena había elegido morir por el filo, no por el peso. Su último acto de rebeldía contra un rey que la había amado hasta odiarla. Vestida de gris oscuro, con una cofia blanca que enmarcaba un rostro sereno, caminaba hacia el cadalso como quien acude a una cita largamente esperada. Ya no era reina, ya no era esposa, ya no era madre con derechos sobre su hija. Solo quedaba una mujer de 35 años que se negaba a suplicar perdón por crímenes que nunca cometió. Sus pasos resonaban sobre la piedra húmeda mientras los testigos guardaban silencio. Algunos habían venido por morbo, otros por deber, pero todos sentían que presenciaban algo más que una ejecución. Estaban viendo cómo muere una época. La mujer que había cambiado la religión de Inglaterra, que había desafiado al Papa y convertido a un rey en hereje por amor, ahora pagaba el precio final de haber creído que el poder podía compartirse. Sus manos, que una vez firmaron cartas como reina, ahora temblaban apenas perceptiblemente, no de miedo, sino de algo más profundo, la certeza de que su muerte sería solo el prólogo de una historia que el mundo aún no comprendía. Para entender cómo llegó hasta ese amanecer fatal, hay que retroceder apenas 3 años, cuando esas mismas manos sostenían una corona y ese mismo cuerpo era venerado como el futuro de una dinastía. Porque Ana Bolena no nació para morir en un cadalso. Nació para desafiar a un mundo que creía que las mujeres eran intercambiables. Y su crimen más imperdonable no fue el adulterio inventado por sus enemigos. Fue haber demostrado que una mujer podía pensar por sí misma. Ana nació en una Inglaterra muy diferente a la que dejaría al morir, probablemente en 1501, en una familia que entendía perfectamente que las hijas eran moneda de cambio en el mercado matrimonial de la nobleza. Su padre, Thomas Boleyn, era un cortesano ambicioso que veía en la belleza e inteligencia de sus hijas una oportunidad de ascenso social. Pero desde pequeña, Ana demostró que no sería una pieza fácil de mover en el tablero político. A los 13 años fue enviada a la corte de los Países Bajos, donde sirvió a Margarita de Austria. Allí aprendió francés, música, danza y algo más peligroso, las ideas humanistas que comenzaban a cuestionar la autoridad absoluta de Roma. Luego pasó a Francia, a la corte de la reina Claudia, donde se pulió como dama de compañía y donde comenzó a forjar el carácter que la llevaría tanto al trono como al cadalso. Cuando regresó a Inglaterra en 1522, ya no era la niña obediente que habían enviado al extranjero. Era una mujer que hablaba 3 idiomas, conocía la literatura continental y había visto cómo funcionaba el poder en las cortes más sofisticadas de Europa. Tenía ideas propias sobre religión, política y, lo más peligroso de todo, sobre los derechos de las mujeres a elegir su destino. Su hermana María ya había sido amante del rey Enrique VI, siguiendo el camino trazado por su familia. Pero cuando el rey puso sus ojos en Ana, ella hizo algo impensable. Dijo no, no sería su amante. Si la quería, tendría que convertirla en su esposa. En una época donde decir no al rey podía costarte la vida, Ana apostó todo a una sola carta: su propio valor como mujer. Enrique estaba acostumbrado a que las damas de la corte cedieran a sus deseos sin resistencia. Pero Ana era diferente. Era inteligente, culta, inaccesible. Le escribía cartas en las que debatía teología, le recomendaba libros prohibidos, le planteaba preguntas que ninguna mujer antes se había atrevido a formular. No solo había conquistado su deseo, había conquistado su mente. Para 1527, el rey estaba obsesionado. No solo quería a Ana en su cama, la quería como madre de sus hijos, como reina,
como compañera intelectual. Pero tenía un problema. Ya estaba casado con Catalina de Aragón, una unión bendecida por Roma y validada por más de 18 años de matrimonio. Para cualquier otro hombre, esto habría sido el final de la historia. Para Enrique VIII, fue solo el comienzo de una revolución religiosa. Lo que siguió fue un proceso que cambió la historia de Inglaterra para siempre. Enrique solicitó la anulación de su matrimonio con Catalina, argumentando que había sido inválido desde el principio, porque ella había estado casada previamente con su hermano Arturo. El Papa Clemente VII se negó, atrapado entre las presiones de Enrique y las del emperador Carlos V, sobrino de Catalina. Ana esperó. 6 años esperó mientras el rey luchaba contra Roma, mientras reorganizaba la Iglesia de Inglaterra, mientras rompía con siglos de tradición católica. 6 años en los que fue cortejada, prometida, pero no esposa. Su cuerpo se convirtió en el centro de una batalla teológica que dividió Europa. Los embajadores extranjeros la llamaban la concubina. Los partidarios de Catalina la maldecían como la ramera del rey. Los reformistas la veían como la nueva Esther, la mujer elegida por Dios para guiar a su pueblo hacia la verdadera fe. Pero Ana siguió siendo, por encima de todo, una mujer que había apostado su vida entera a una promesa que el hombre más poderoso de Inglaterra aún no podía cumplir. Finalmente, en secreto, se casaron. Probablemente en noviembre de 1532, cuando Ana ya estaba embarazada. El 25 de enero de 1533 se celebró una segunda ceremonia, también secreta, para validar la unión antes del nacimiento del hijo. El 1 de junio de 1533, Ana fue coronada en la abadía de Westminster con una magnificencia que no se había visto en décadas. Tenía todo lo que había soñado. Era reina de Inglaterra, esposa del hombre que había desafiado al mundo por ella, madre del futuro heredero del trono. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Ana en esos días contaba una historia de triunfo absoluto. Su vientre crecía, su sonrisa brillaba en los retratos oficiales, sus manos sostenían un cetro que había conquistado con inteligencia y paciencia. Pero el 7 de septiembre de 1533, cuando nació su hijo, el mundo se detuvo. El bebé tan esperado, el futuro rey por quien había ardido Europa, era una niña, Isabel, hermosa, sana, pero niña. En una época donde las mujeres no heredaban el trono inglés desde hacía siglos, Ana había dado a luz a su propia sentencia de muerte, aunque aún no lo supiera. El primer fracaso fue sutil. Enrique mostró decepción, pero no desesperación. Isabel era su hija, llevaba su sangre, y Ana era joven. Habría más embarazos, más oportunidades de dar a Inglaterra el príncipe que necesitaba. Pero el cuerpo de Ana comenzó a traicionarla de maneras que la medicina de la época no podía explicar. En 1534 tuvo un aborto espontáneo. En 1535, otro. Cada pérdida debilitaba no solo su cuerpo, sino su posición política. Los médicos reales murmuraban sobre humores desequilibrados y constitución fría. Los enemigos de Ana susurraban sobre maldiciones divinas y castigos por haber destruido un matrimonio bendecido por Dios. Pero el verdadero problema no estaba en su útero, estaba en su carácter. Ana no había aprendido a ser una reina decorativa. Seguía teniendo opiniones, seguía debatiendo con el rey, seguía leyendo libros que desafiaban el pensamiento tradicional. Asistía a las reuniones del Consejo Privado, algo inaudito para una mujer. Intercedía por prisioneros políticos, promovía reformas religiosas que iban más allá de lo que Enrique consideraba prudente. En la corte, algunos empezaron a murmurar que la reina se había vuelto incontrolable, que había olvidado su lugar, que una mujer que podía convencer al rey de romper con Roma también podía convencerlo de otras cosas peligrosas.
Thomas Cromwell, el principal ministro de Enrique, comenzó a ver en Ana no una aliada, sino una amenaza a su propia influencia sobre el rey. Mientras tanto, una nueva figura se movía por la corte: Jane Seymour, dama de compañía de Ana. Pálida donde Ana era morena, sumisa donde Ana era desafiante, silenciosa donde Ana era elocuente. Jane representaba todo lo que los hombres de la corte querían en una reina: belleza sin inteligencia, gracia sin opiniones, fertilidad sin complicaciones. Enrique comenzó a cortejarla en secreto. Ana lo sabía, como había sabido de todas las amantes anteriores, pero esta vez era diferente. Jane no era solo una aventura, era una alternativa. Y en enero de 1536, cuando Ana sufrió su último aborto espontáneo, un niño, según los médicos que examinaron los restos, el rey pareció tomar una decisión definitiva. Ana ya no era la solución a sus problemas dinásticos, era el problema. Thomas Cromwell entendía que en política hay que sacrificar aliados para ganar batallas. Ana había sido útil para romper con Roma, pero ahora su independencia la convertía en obstáculo para las reformas que Cromwell quería implementar. Tejió una red de acusaciones con paciencia de orfebre. Eligió víctimas cuidadosamente: Mark Smeaton, músico humilde; Henry Norris, gentilhombre de cámara; William Brereton, cortesano con acceso real; Francis Weston, joven galante; y George Boleyn, hermano de Ana. La lista era perfecta: diferentes clases sociales, acceso regular a la reina y el horror del incesto. Smeaton cayó primero, probablemente torturado hasta confesar. Su confesión se convirtió en base de toda la acusación. Ana fue arrestada el 2 de mayo mientras almorzaba en Greenwich. Cuando escuchó las acusaciones, rió, no de alegría, sino de incredulidad absoluta. ¿Cuándo habría tenido tiempo para tantos adulterios? La llevaron a la torre por el mismo río que había navegado triunfante en su coronación. Esta vez no había multitudes ni cañones, solo silencio pesado y graznidos de cuervos. En la torre, Ana ocupó los mismos aposentos donde había pasado la noche antes de su coronación. Las mismas piedras, testigo de su triunfo, ahora presenciaban su caída. Pero si Cromwell esperaba verla derrumbarse, se equivocaba. Escribió cartas a Enrique protestando su inocencia, no como esposa abandonada, sino como reina injustamente acusada. Pidió retirarse a un convento, solución que habría evitado el escándalo. Pero Enrique había decidido: Ana tenía que morir. El juicio fue farsa. Los jueces conocían el veredicto antes de escuchar pruebas. Ana y George fueron declarados culpables de adulterio, incesto y traición. Sentencia: muerte. Enrique eligió decapitación, pero accedió a su petición de usar espada en lugar de hacha. Mandó traer un verdugo experto desde Calais. Durante sus últimos días, Ana mostró serenidad sorprendente. Asistía a misa, repartía limosnas, escribía despedidas. Su mayor preocupación no era su muerte, sino el futuro de Isabel. Ana pidió que dijeran que había sido una buena mujer para el rey. Era su forma de reivindicar su dignidad como mujer y reina. El verdugo francés llegó el 17 de mayo. Ana lo recibió como huésped esperado, agradeció que viniera desde tan lejos y pidió misericordia. Él aseguró que no sentiría dolor. Un corte y todo habría terminado. La noche del 18 confesó sus pecados reales. Quizás haber sido demasiado orgullosa, ambiciosa, segura de que el amor vencería a la política. Comulgó por última vez como reina de Inglaterra. El 19 amaneció gris y frío. Se vistió cuidadosamente. Sobre veste gris, sobre enagua carmesí, colores de realeza y martirio. Sus cabellos fueron recogidos bajo cofia blanca, dejando libre el cuello. Caminó al cadalso sin ayuda, lágrimas ni vacilación. La multitud guardaba silencio inusual. Subió al cadalso bajo, cubierto de paja para absorber sangre.
pronunció su último discurso. Gratitud al rey por elevarla de dama a marquesa, reina y finalmente mártir. Pidió oraciones por el rey, reino, su hija. No pidió perdón. Se arrodilló, quitó la cofia, vendó sus ojos. La espada describió un arco en el aire matutino. Su cabeza cayó con sonido sordo, labios moviéndose segundos más. El cuerpo de Ana fue envuelto en sábana y enterrado sin ceremonia en San Pedro ad Vincula. No hubo funeral de estado ni luto oficial. Enrique se casó con Jane Seymour al día siguiente, demostrando que la muerte había sido mero trámite administrativo. Pero la muerte resonó más allá de la torre. En Europa, embajadores informaron que el rey inglés había ejecutado una reina por adulterio, algo inaudito. Algunos lo vieron como justicia, otros como barbarie. Isabel fue declarada bastarda, viviendo en limbo legal durante años. Jane Seymour logró dar a Enrique un hijo varón, Eduardo, pero murió de complicaciones posparto. Thomas Cromwell siguió el mismo camino 4 años después, ejecutado cuando sus políticas dejaron de convenir al rey. La verdadera ironía llegó décadas después. Isabel, la niña bastarda, se convirtió en la reina más grande de Inglaterra. Gobernó 45 años con la inteligencia de Ana y determinación aprendida de su ejemplo trágico. Isabel nunca se casó, aprendiendo que para una mujer en el poder, el amor podía ser trampa mortal. Prefirió ser recordada como reina virgen antes que arriesgar el destino de su madre. Siglos después, cuando los historiadores revisan el caso de Ana Bolena con ojos modernos, la verdad resulta evidente. Fue víctima de un femicidio de Estado, un asesinato perpetrado por un sistema que no podía tolerar que una mujer tuviera voluntad propia, que pensara por sí misma, que considerara sus derechos tan válidos como los de cualquier hombre. Ana Bolena no murió por adulterio, murió por ser demasiado inteligente para su época, demasiado independiente para su género, demasiado humana para un sistema que la veía solo como un útero con corona. Su cuerpo no le pertenecía, pertenecía al reino, al rey, a la dinastía que esperaba de él un heredero varón. Fue castigada no por lo que hizo, sino por lo que representaba, la posibilidad de que las mujeres pudieran elegir, opinar, rebelarse. Su muerte fue un mensaje enviado a todas las mujeres de su tiempo. Hasta aquí llegaban sus ambiciones, hasta aquí su libertad. Pero la historia, con su ironía característica, convirtió su muerte en semilla de algo que sus verdugos no pudieron prever. Isabel I, criada en la sombra del cadalso de su madre, aprendió a navegar las aguas traicioneras del poder sin cometer los errores que habían costado la vida a Ana. Y bajo su reinado, Inglaterra se convirtió en la potencia que Enrique siempre había soñado, pero que nunca logró construir. Esta es la historia de Ana Bolena, no la reina adúltera que inventaron sus enemigos, sino la mujer que se atrevió a creer que podía cambiar las reglas del juego. No fue perfecta, no fue santa, pero fue humana. Y por eso, por esa humanidad rebelde que se negaba a ser domesticada, tuvo que morir. Así mueren los imperios del miedo, no con grandes batallas, sino con el silencio de una espada cayendo sobre el cuello de quienes se atreven a soñar con la libertad. Y así nacen las revoluciones, gota a gota, con la sangre de quienes pagan el precio de abrir el camino para que otros caminen en libertad.